Dios los bendiga, hermanos. Nos sentimos contentos, agradecidos, porque venimos todos a orar a un mismo Dios. No lo podemos mirar, pero lo podemos sentir. A Él sea toda la honra, toda la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este hermoso día, Señor, que nos has dado a cada uno de nosotros, Padre Santo. Reconocemos, Señor, nuestras faltas, Padre Santo. Y te pedimos, Padre Santo, que en esta hora, Padre Santo, nos des tu palabra, Señor, el consejo de tu palabra, Señor. ¿Qué quieres que mi boca diga, Padre Santo? Úsame, Padre Santo, para la honra, para tu gloria, Señor, como un vaso útil, Padre Santo. Y Padre mío, que esta palabra, Señor, sea para nosotros, primeramente para mí, para mis hermanos, Padre Santo, y que esta palabra, Padre Santo, fluya, Padre Santo, por todas esas personas que la van a mirar, Señor, a través de las redes sociales, Padre Santo, que hable a sus vidas, Padre Santo, y reprendemos, Padre Santo, toda cosa negativa, Señor, que quiera venir a este lugar a estorbar, Señor, la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tuya es la honra, tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Hermanos, así como están, abran sus Biblias en Éxodo 7. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Cuando estén listos, con un amén. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en Éxodo 7 en adelante, hermanos, pero ahorita no vamos a leer el 1. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Ahorita vamos a empezar a leer un poquito más. Yo a esta enseñanza, hermano, a esta prédica que el Señor me dio, le puse la liberación del pueblo de Dios. Se pueden sentar, hermanos, perdón, pueden sentar. Y aquí, hermanos, aquí nos habla, hermanos, de Moisés y Aarón, hermanos, que estos dos fueron siervos de Dios, que el Señor los usó grandemente para liberar el pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos, más adelante, antes de que pasara esto, cómo José, él fue llevado a Egipto con un propósito? Y sabemos toda la historia, hermano, de sus hermanos, de su padre, que al final de cuentas él miró a su hijo, porque en la historia habla de José, que supuestamente le dijeron sus hermanos que lo habían matado, ¿verdad? Conocemos esa historia, hermanos, pero cuando él muere, queda su parentela, su familia, y cambiaron, haga de cuenta, así como cuando cambian de presidente, pusieron a otro faraón. Este faraón, él era duro con el pueblo, hermanos. Él lo oprimió bastante, hermanos. Sabemos esa historia, como faraón le puso, como dicen, el pie en el cuello al pueblo de Israel. Un pueblo de Israel muy sufrido, hermanos, muy sufrido. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la esclavitud. Estaban en esa esclavitud, hermanos, donde
les pegaban con el látigo, mandaban esos capataces a ponerlos a trabajos forzados. Y sabemos la historia, cómo se va dando, ¿verdad? Cómo el pueblo, ellos decían, pues tal vez no tenemos quien nos pueda ayudar. Pero ¿saben qué? Dios siempre vio la aflicción de su pueblo de Israel y mandó a estos siervos ungidos por Dios, a Moisés y Aarón, para que hablaran a Faraón. Pero ¿qué pasa? Que Moisés le dijo, Señor, tú sabes que yo no soy de habla, ¿verdad? Que no puedo hablar bien. Y le dijo al Señor, no te preocupes, yo voy a poner a Aarón para que él hable. Ustedes dos van a ser mi voz. Ustedes van a hablarle a Faraón para que liberte a mi pueblo. Pero ¿qué pasa? Que fueron y dice la palabra de Dios y le dijeron a Faraón, ¿sabes qué? El Señor nos mandó, pero más antes le dijo, diles que yo soy el que soy. Él les dijo así. Y dice la palabra de Dios que fueron con Faraón y le dijeron, dice el Señor que deje salir a mi pueblo. Y él, en ese egoísmo, en ese enojo, él dijo, no, yo no puedo dejar salir a tu pueblo. Y le dijo Moisés, déjalo salir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ir a celebrar la Pascua. Y fue tanto el enojo de Faraón, y ¿saben qué hizo? Él mandó a ponerle sus tareas más difíciles al pueblo de Israel. Ellos hacían ladrillos, hermanos, y les dijeron los capataces, ¿saben qué? Ustedes van a hacer más ladrillos, pero ahora tienen que ir a traer su material, porque nosotros no les vamos a proveer nada de material. Y dice la palabra de Dios que era tanto el enojo de Faraón que les triplicó el trabajo, hermanos. Imaginemos, hermanos, que nosotros, por ejemplo, muchas veces estamos tal vez con un empleador y el empleador muchas veces se molesta con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros hagamos más de lo que teníamos que hacer. Y no lo podemos hacer, hermanos. ¿Y qué nos dice al final de cuentas? ¿Sabes qué? Este empleado no me sirve, cámbialo por otro. ¿Por qué? Porque muchas veces así pasa en la vida del ser humano. Muchas veces no tenemos que estar en esta historia como en el pueblo de Israel, hermanos, pero miramos muchas veces que la misma gente se le mete el enemigo y nos quiere hacer cosas, hagamos cosas más de lo que debíamos de hacer, hermanos. A mí me ha pasado en cuestión de trabajo, muchas veces han querido que yo haga más de lo que yo tenía que hacer. ¿Y qué dicen? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero si yo estoy trabajando por hora y te empiezan a meter presión, hermanos. Pero todo esto es parte de la vida. Muchas veces el Señor así lo permite para ver qué tan grande eres, qué tan fuerzas tienes hacia el Señor, si vas a decaer, si vas a claudicar. Y aquí el pueblo de Israel, ellos estaban sufriendo esa esclavitud. Y si miramos hoy en la actualidad, hermanos, esa esclavitud todavía sigue. Vamos a África, hermanos, los niños han sido explotados. Le están sacando todo lo que es el litio, todos esos minerales que muchas veces los gobiernos quieren para enriquecerse. Y la esclavitud no se ha acabado, la esclavitud sigue. ¿Por qué? Porque muchas veces están oprimidos con un gobierno tirano. No nos vamos tan lejos. Vayamos a Corea del Norte. En Corea del Norte, hermanos, allá los matan. Allá les hacen hasta lo peor, los meten en esas cárceles para toda la vida. Y no nada más a ellos, a toda su familia. ¿Y usted cree que esa gente la está pasando bien? No la está pasando bien. Está muriendo. Pero hay gente, hermanos, créanme, aún así dentro de esos países, de esas ciudades, hay aún personas que no han doblado sus rodillas a los Baales. Ellos siguen firmes. ¿Por qué? Porque ellos creen en un Dios todopoderoso. Sí, cierto, están viviendo en esos países comunistas. Miramos la China comunista, Corea del Norte, Cuba. Vamos a Venezuela, hermanos. ¿Qué estamos mirando en Venezuela? Todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está un gobierno tirano, un presidente tirano que está oprimiendo a su pueblo. Y aún así, en medio de todo eso, aún hay una luz en medio de las tinieblas. Amén. Yo así lo creo, hermano. Porque en medio de las tinieblas, Dios va a estar ahí y no los va a dejar desamparados. Dice la palabra de Dios que aún así pase lo que pase, Dios te va a dar tu bendición. Aún así, aunque les prohíban que profesen a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, ellos siempre van a seguir adelante. Y aunque digan, aunque nos maten, aunque nos hagan esto, aunque nos quemen vivos, no vamos a negar al Señor. Y aquí, en esta historia, hermanos, de Faraón se enojó tanto, hermanos, que dijo, no voy a dejar a salir a este pueblo. Pero fíjense cómo es la historia. Jehová le puso un espíritu para que él no dejara salir al pueblo de Israel, ¿verdad?
Y miramos esa historia tan hermosa. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Dijo, bueno, como Faraón no quiere dejar salir a mi pueblo, les voy a mandar las plagas. Y sabemos de las plagas que les mandó, hermanos. Y ahorita, tal vez en la actualidad, estamos mirando igual plagas que el Señor ha mandado. ¿Por qué? Porque ha habido tanta rebelión con el pueblo, con los hermanos. Aún esos hermanos han sido masacrados, hermanos. Miramos allá en India. ¿Qué pasa en India? En India los están matando. ¿Por qué? Por creer en un Dios vivo, en un Dios de poder. Porque ellos creen en sus dioses, pero nosotros creemos en un Dios de poder, que es más grande que sus dioses. A Él le damos toda la honra, toda la gloria, al Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasó? Ellos decían, el pueblo de Israel, le dijeron a Moisés, es que nosotros no podemos hacer nada, nosotros estamos aquí para toda la vida en esclavitud. Y si nosotros desobedecemos, Faraón va a matar a nuestras familias, nos va a matar a nosotros. Aún así ya nos puso más trabajos que tenemos que hacer. Y si no los cumplimos, nos va a castigar. Sufrieron tanto, hermano. Y si miramos hoy en la actualidad, ¿qué está pasando con el pueblo de Israel? Usted lo sabe muy bien, yo lo sé muy bien. El pueblo de Israel que agarró y se defendió. ¿Y qué están diciendo? Que el pueblo de Israel es genocida, que está matando. Se tiene que defender, hermanos. Es como si otro país viene a invadir este país. ¿Qué va a hacer el país? ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque están matando a su gente. Es lo mismo que está haciendo Israel. Está defendiéndose cada día, hermano. Cada día se está defendiendo. Porque es un pueblo bendecido por Dios. Y aún así, aunque el enemigo, porque ellos tienen el enemigo ahí al lado, son sus vecinos. Ellos no se pueden dar el lujo de quedarse dormidos, hermanos. Ellos están velando con un ojo abierto y un ojo cerrado, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están planeando cómo destruir al pueblo de Israel, hermanos. Y no nada más ellos, muchos se están uniendo para ir a atacarlos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Israel es la niña de los ojos de Dios. Él nos va a cuidar, hermano. Aún así sabemos que el pueblo de Dios, y no nada más el pueblo de Dios, toda la actualidad, todo el mundo se ha desviado de las promesas que Dios nos dio, de esos mandamientos que Dios nos dio, pero aún así el Señor tiene cuidado de nosotros y del pueblo de Israel, hermanos. Y aquí estaba pasando igual lo mismo, hermanos, pero estábamos en otro tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y le dijo Moisés a Aarón, ¿sabes qué? Dile que si no deja ir a mi pueblo, el Señor Jehová le va a mandar plagas. ¿Y qué fue la primera plaga que les mandó? Les mandó la plaga de sangre. Dijo Jehová a Moisés, pon tu vara sobre el río, porque este hombre no quiere entender que yo necesito a mi pueblo para que me sirvan, para que me hagan una Pascua en el desierto, porque el Señor, Él quería que su pueblo fuera libre, fuera libertado. Y como no quiso obedecer, la primera plaga, ¿qué fue? La primera plaga de sangre. Dice la palabra de Dios que le dijo a Moisés, pon tu vara en el río, y todo lo que era agua, ríos, lagos, todo eso, hermanos, se convirtió en sangre. Pero fíjense cómo Dios, en su inmensa misericordia, hermanos, en esa misericordia que tiene el Señor dice que todavía les dejó que ellos hicieran sus pozos para que pudieran tener agua. Pero lo demás se contaminó, los peces se murieron. Y cuando pasa algo así, cuando hay sangre en un río, ¿qué pasa? Todo apesta, ¿verdad? Hiede. Dice que los peces se murieron, quedaron afuera de la orilla del río, de los lagos donde había vida, hermanos. Todo se murió. ¿Y qué dijo Faraón? Dijo, no, está bien, dile a tu Dios que quite todo esto. Y otra vez volvemos a lo mismo. Otra vez Moisés le dijo a Jehová, Señor, quita esto. Dijo, está bien, lo vamos a quitar. Y así sucedió, hermanos, con estas plagas, que fueron 10 plagas. Y fue la plaga de sangre, la plaga de ranas. Como no quisieron entender, les mandó una plaga de ranas. Y ya imagínense, hermanos, en toda esa ciudad de Egipto, en todos esos pueblos, todos esos sacerdotes que supuestamente eran que le servían a Faraón, todo se llenó de ranas, hermano. Usted ha mirado una rana cuando empieza a hacer gritos y todo eso. Es algo que muchas veces no se puede no puedes dormir si vives en un lugar donde hay agua. ¿Por qué? Porque salen los animales, hermano. Ahora imagínense miles y millones de ranas que estaban ahí. ¿Y qué dijo otra vez Faraón? Dile a tu Dios que quite las ranas. Ok, yo le voy a decir a Dios que quite las ranas, pero deja ir a mi pueblo. ¿Y qué decía Faraón? Está bien, yo voy a dejar ir a tu pueblo. Pero no lo cumplía. Y si ponemos en énfasis, miramos un ejemplo. Miramos, por ejemplo, que muchas veces aquellos hombres que estudiaron política y todo eso, ¿verdad?
¿Qué le dicen al pueblo? Le prometen tantas cosas, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. ¿Por qué? Por ganar un voto, por ganar poder. Y cuando están en el poder ni se acuerdan de su pueblo. Agarran todas las riquezas y se quedan con ellas y se van del país, huyen. Así pasa, hermanos. ¿Por qué? Porque Faraón los tenía así de su mano, los tenía así bien agarrados y no los dejaba ir. ¿Por qué? Porque sabía que si dejaba ir al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿quién le iba a hacer los ladrillos? ¿Quién iba a construir esas pirámides grandotas que hicieron? ¿Quién iba a proveer todos esos alimentos? Nadie lo iba a hacer, porque los egipcios no lo querían hacer. Ellos estaban bien cómodos, sentaditos ahí, mandando, ¿verdad?, a sus siervos, a la gente, ¿verdad? Entonces el Señor, como miró que no querían hacer esto, dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a poner a Faraón un espíritu para que él se enoje más, para que él no quiera dejar ir a mi pueblo. Pero todo pasa por un propósito, todo tiene en esta vida un propósito, hermano. Si usted cuando vino a este camino, usted no quería venir, usted rehusaba venir al camino, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito para usted. Y tal vez usted dijo, no, yo no quiero ahorita nada, no quiero servirle al Señor, porque no es mi tiempo. El Señor usted lo dejó que fuera en el mundo que usted andaba, o en el mundo que yo andaba, ¿verdad? El Señor nos dejó que hiciéramos lo que quisiéramos hacer. Pero el Señor tenía un plan para nosotros y tenía un día, una hora y una fecha que le íbamos a servir. Entonces aquí como miramos que Faraón se enojó, no quiso más, se rebeló, su corazón se puso entenebrecido, ¿verdad? Que no quiso entender nada, ni aún así que le decían Moisés y Aarón, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo porque queremos servirle en el desierto. Y dijo, no, ustedes deben estar aquí, ustedes están bajo mi mando, yo les doy las órdenes, ¿cómo los voy a dejar ir? No, ¿por qué? Porque él sabía todo lo que al dejar ir al pueblo que iba a pasar. Dice más adelante la palabra de Dios, ¿verdad?, que al dejar ir al pueblo de Israel, el Señor les dijo, dile al pueblo de Israel que saquen todo lo que tienen, vacas, ovejas, todas las cosas buenas que tienen ahí, para que se las lleven. Pero eso fue paso a paso, porque el Señor, como miraron que este Faraón no quería dejar ir al pueblo, dijo, bueno, pues si yo ya les mandé la primer plaga de sangre, ya les mandé ranas, y aún así este Faraón se vuelve más duro, ahora les voy a mandar piojos. Ahora imagínense, hermanos, cómo la pasaron los egipcios cuando el Señor les mandó piojos. Es algo feo, ¿verdad? Pero aún así el Señor, Él cuidaba de su pueblo. Solamente al pueblo de Egipto les pasaron todas esas plagas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de poder. Él sabe a quién le va a dar alguna plaga, así como habla la palabra de Dios. Pero el Señor cuidó a su pueblo hasta entre lo más mínimo, en lo más pequeñito, en los detalles más pequeños. El Señor cuida a nuestro pueblo, hermano. Nos cuida a nosotros, hermano. Cuando usted viene de allá de su casa, hermanos, y viene por el freeway, el Señor lo ha cuidado muchas veces. Que agarra, va usted en el freeway y se le ponen al lado, hermanos, se lo rebasan para allá, para acá. ¿Quién nos salvó? El Señor, porque el Señor no quiere que le pase nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado tantas cosas en el freeway? Yo muchas veces he ido en el freeway, hermanos, y se me han aventado los carros y digo, Señor, guía, cúbreme, porque muchas veces estas personas a lo mejor van oliendo alguna sustancia, alguna droga, no van bien, y se te meten bien feo. Pero ¿quién? El Señor nos libra. El Señor, así como usted le dice, Señor, permíteme que yo vaya a trabajar en paz y regrese a mi casa en paz. El Señor lo va a cuidar, hermano, no que tenga pendiente de eso. Y si algún día algo pasa, es porque el Señor lo permitió. Porque el Señor lo permitió, no va a pasar nada. Porque dice su palabra que Dios, aún el enemigo viene a decirle, ¿sabes qué? Déjame tocar a esta persona. Tiene que venir a pedir permiso, porque Él no se manda solo. El Señor lo crió al enemigo y Él no se manda solo. Así que muchas veces nos pasa algo en la vida, pero créame que el Señor lo va a fortalecer, lo va a hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor lo cuida desde que usted nació, hermano, hasta el día que usted va a cerrar sus ojos. El Señor siempre va a estar al pendiente de usted y de su familia. Yo así lo he creído, hermanos. Amén. Entonces aquí como les mandó las plagas de piojos, y aún así Faraón, el pueblo de Egipto, no quiso entender que Dios les estaba hablando, les estaba llamando, que dejaran ir al pueblo, que ya el Señor estaba, ¿cómo se puede decir? Que ya no quería mirar tanta esclavitud en el pueblo, ¿verdad? Porque había tanta esclavitud, hermano. Aún así los niños crecían, hermanos, y crea lo que estaban siendo pequeñitos, aún así Faraón
no se las perdonaba, a lo mejor igual los ponía a hacer trabajos, hermanos. Desde ahí, desde ahí empieza. Cuando estos niños eran pequeñitos, empezaron a crecer y Él los puso en esclavitud, hermanos. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo quiero que mi pueblo me sirva. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces se endurece el corazón del hombre, hermano. Muchas veces se nos endurece el corazón de piedra, se nos hace un corazón duro, hermanos, que no queremos servir al Señor. Miramos un ejemplo, hermanos, como Jonás. Nosotros sabemos la historia de Jonás, cómo el Señor mandó a Jonás a que fuera a predicar a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? No, yo no voy a Nínive, yo me voy a subir al barco, voy a hacer esto, me voy a quedar dormido y pase lo que pase, yo no sé si se va a salvar el pueblo de Nínive. Pero ¿sabes qué? Eso no era el plan de Jonás, era el plan de Dios que ya le había puesto a Jonás, que hiciera las cosas. Y tuvieron que pasar muchas cosas, pero aún así él era rebelde. ¿Cuántas veces nos ha entrado la rebeldía que el Señor quiere que vayamos a hacer cosas de Dios? ¿Y qué decimos? Otro día. Somos desobedientes, como seres humanos somos desobedientes. Y yo en lo personal me lo aplico a mí mismo en mi vida. Muchas veces el Señor me ha hablado y muchas veces yo soy desobediente. Y yo luego digo, yo luego me veo así como, no, pienso que soy así como Jonás, que Jonás le dieron que fuera a hacer esa obra. Y dijo, no, yo me voy a ir y me hago que no escuché, que no mire nada y que ellos se queden tal y como están. Pero el plan de Dios es de que si Dios ya te habló, tienes que ir a hablar la palabra de Dios. No te tienes que quedar sentado, tienes que esparcir esa palabra. ¿Por qué? Porque algún día alguien nos habló de la palabra, una palabra hermosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra alma no desfalleciera, no se perdiera. Entonces, ya cuando nosotros venimos al camino, conocemos la palabra del Señor, el Señor quiere que también nosotros hablemos de la palabra, ¿verdad? Ahorita hay tantísima necesidad, hermanos, en todo el mundo, no nada más en este país, en todo el mundo hace falta la palabra de Dios. Que transmitamos la palabra de Dios, que si ya no nacieron, que esta palabra no se quede en nuestro corazón, porque nuestro corazón se puede podrir esa palabra, que esa palabra fluya. ¿Para qué? Para que más personas vengan al camino que es Jesucristo. Amén. Amén. Y aquí nos vuelve a hablar, hermanos, de estas plagas que el Señor les mandó. ¿Por qué? Porque no querían nada con el Señor, eran rebeldes, eran de dura cerviz, como dice la palabra. Muchas veces el hombre se hace de dura cerviz, hermanos, que no quieren nada con Dios, pero solamente quieren las cosas buenas con Dios. Cuando todo va bien, nadie dice, oh, yo me la estoy pasando bien, aquí estoy bien, nada me falta, ni me acuerdo si Dios existe. Pero cuando las cosas van mal, ¿qué dicen? Hermano, ore por nosotros, ore por mí, porque tengo una gran necesidad. Mi familia, mi hermano, mi primo, mi tía, está bien delicado de salud. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no lo buscaste a Dios en todo tiempo, en todo momento? El Señor muchas veces, Él no nos dice, hoy no te voy a dar el oxígeno, hoy no vas a respirar, hoy no vas a comer. El Señor todos los días nos da comida, nos da en abundancia, hermano. Nunca nos ha faltado nada. Y esto era lo que Dios quería con su pueblo, que le sirvieran a Dios. Pero estaban en medio de alguien, de un tirano llamado Faraón. Que Faraón los oprimió hasta lo más último, les exprimió, hermano, haga de cuenta que le sacó el último jugo al pueblo de Israel. No tanto con esto, él los quería mirar siempre abajo, hermanos, como esclavos, que para ellos no había futuro, que él lo que decía se iba a cumplir. Pero ¿qué pasó? Vino un libertador, nuestro Señor Jesucristo. Él los vino a libertar, los vino a sacar de esa esclavitud en lo que ellos estaban ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, cuando muere José, quedó toda su parentela ahí y entró otro hombre, otro faraón, pero un faraón malo que no quería al pueblo. ¿Qué dijo? No, si los dejamos aquí, ellos van a crecer, se van a multiplicar. ¿Y qué va a pasar con nuestro pueblo? Nosotros somos pocos. Entonces él agarró y puso sus leyes. Muchas veces hoy en la actualidad el hombre pone leyes, los gobiernos ponen leyes. ¿Para qué? Para que tú siempre estés abajo, que nunca quieran que el hombre progrese, que siempre lo quieren tener abajo, en la clase media, en la clase pobre. Siempre el rico quiere pisotear al más necesitado, hermano. Pero ¿saben qué? Dios no lo mira con buenos ojos, porque para Dios todos somos iguales. Seamos morenitos, blancos, negros, Dios no hace acepción de personas. Y aquí este hombre ya se había pasado, hermanos, ya había sobrepasado todos los límites de Dios. Pero Dios todavía, fíjense cómo Dios es un Dios misericordioso. Dios le estaba dando una oportunidad a Faraón, que él se arrepintiera. Pero él no quiso,
Él dijo, bueno, como él no quiere arrepentirse, como él no quiere cambiar, yo le voy a mandar todas esas plagas a ver si aún así él cambia. Pero al contrario, se puso más duro, más necio, se enojó más. Y dijo el Señor, bueno, estas plagas yo se las voy a mandar a ellos para que ellos sufran, porque no quieren dejar ir a mi pueblo. Y dice que aquí la cuarta plaga fue la plaga de moscas. ¿Quién, por ejemplo, un ejemplo, va en otros pueblos, hermanos? Hay muchísimas moscas, hermanos, muchas moscas, y las moscas es algo feo, hermano. Tan solo cuando usted está comiendo, hermano, de repente viene una mosca, se para ahí, y ya no le dieron las ganas de comerse esa comida, hermanos. ¿Por qué? Porque las moscas es algo horrible, hermanos. Pero aquí el Señor les mandó moscas. Imagínense todo ese pueblo de Egipto lleno de moscas. Y dijo Faraón, dile a tu Dios que quite esas moscas. Y le dijo Moisés, sí, yo le voy a decir a Dios que quite esas moscas. Vamos a orar por todo eso. Pero también el Señor quiere que también dejes ir a mi pueblo. ¿Por qué no lo dejas ir? Dijo, si quitas las moscas, yo te prometo que sí voy a dejar ir a tu pueblo. Pero pasaba esto, hermano, que él no cumplía su palabra, hermano. Él era duro, no los dejaba ir. Y quitaron las moscas, hermano. Y la plaga siguiente fue la plaga de ganado. Dice que todo lo que era el ganado, hermanos, caballos, vacas, ovejas, de todo ese ganado murió, hermanos. ¿Por qué? Porque les mandó la plaga, una enfermedad para que el ganado se muriera. Pero aún así, Faraón, aún así no quería soltar al pueblo de Israel. Lo quería tener en esclavitud toda la vida. Pero los planes de Dios son perfectos, hermano. Siempre el Señor va a pelear la guerra por nosotros, aunque muchas veces se te levante ese gigante, aunque digas, yo no puedo. ¿Por qué? Porque este hombre tal vez tiene más poder que yo, pero ¿sabes qué? Dios, Él todo lo puede, hermanos. Él cuando está en silencio, Él todo lo tiene en control. Nunca dudes eso, hermano. Cuando tú tengas algún problema de clase familiar, de muchas cosas te pueden venir problemas a tu vida, hermano. Si tú ya no miras la salida, ya no miras la puerta. Pero ¿sabes qué? Tienes un Dios todopoderoso que Él abre puertas y te va a cerrar la puerta a donde no tienes que abrirla, hermano. Porque muchas veces como seres humanos somos necios. Queremos abrir esa puerta donde el Señor ya la cerró. Y decimos, no, yo voy a ir y voy a abrir esa puerta. No, porque el Señor la cerró, porque Él sabía que no te va a convenir eso. Y hay muchas cosas que como seres humanos no hemos entendido a través del tiempo, no hemos entendido, todavía seguimos siendo rebeldes, hermano. Como seres humanos seguimos siendo rebeldes en muchas cosas. Y muchas veces al Señor le fallamos en muchas cosas, pero el Señor quiere que seamos rectos, que seamos constantes. Que si por ejemplo miramos aquí que estamos en la iglesia, hermano, sí es cierto, venimos a esta iglesia, que el Señor nos ha dado todo sin pedirnos nada a cambio, hermano, nos ha dado todo, hermano, y aquí venimos, ¿y qué pasa? Nos gozamos, así como nos gozamos en la alabanza, hermano, esa alabanza hermosa, hermano, que es para Dios, primeramente es para Dios, hermano, y nos gozamos con la alabanza, nos gozamos con lo que el hermano habla, con lo que el Señor nos pone en nuestra boca, hermanos, porque el Señor nos pone en nuestra boca a hablar su palabra. Él nos usa, hermanos. Él quiere que hablemos esa palabra, para que fluya esa palabra, hermanos. Y así el Señor cada día, hermano, nos da cosas buenas a nuestra vida. Tenemos, sí es cierto, tenemos un trabajo que el Señor nos ha proveído, hermanos. Y como dijo una vez el siervo, dijo, el Señor permitió que yo trabajara de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan para mí. Así que usted no, nunca duda, hermanos, que si usted tal vez está trabajando y no hay y no mira que le dice a su empleador, dame un día para yo ir a adorarle al Rey de Reyes, Señor de Señores. No lo piense, hermano, no lo dude, porque el Señor va a hacer la obra en su vida. Cuando muchas veces el infierno se le pone, crea que Dios está trabajando, hermano. Aunque diga, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. ¿Por qué? Porque aún así en mi trabajo me están haciendo la vida de cuadritos. No tengas miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Aún con esas personas con las que te están haciendo la vida, el Señor las está usando, hermanos. Y al final de cuentas te las vas a ganar para Cristo, hermanos. Créalo así. Porque muchas veces el Señor así trabaja, hermanos. De muchas maneras trabaja el Señor. Muchas veces las personas se ponen en nuestra vida, nos hacen tantas cosas, nos ponen zancadillas, pero ¿sabes qué? Muchas veces el Señor nos prueba qué tan pacientes somos con los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te quiere llevar a otro lugar más grande. Él te quiere usar de diferentes maneras.
Él quiere que tú seas un vaso útil. Amén. Y dice la palabra de Dios que también aquí el Señor les mandó las plaga de úlceras. Les mandó la plaga de úlceras a todo el pueblo de Egipto, mas no al pueblo de Israel, porque era su pueblo, hermanos, es su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y en esa plaga de úlceras, dice la palabra de Dios que les mandó sarpullido. ¿Alguien sabe del sarpullido? Son como ronchas que se vienen haciendo, hermanos. Y de repente se revientan y arde, hermano. Arde todo eso, hermano. Pero aún así, en esa inmensa misericordia, el Señor le decía a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y dice la palabra de Dios que Faraón le decía una y otra vez, dile a tu Dios que quite esas úlceras, que quite ese sarpullido. Dice, está bien, yo le voy a decir al Señor que quite todas esas plagas, pero deje ir a mi pueblo. Dijo, está bien, yo te prometo que sí lo voy a dejar ir. Pero no cumplía, hermanos, más su corazón se volvía más duro, más duro. Y aún así estos gobiernos, hermanos, muchas veces oprimen al pueblo, hermanos. Muchas veces le ponen a la gente, hermanos, que pague muchos impuestos en los cuales no tiene suficiente dinero para pagarlos. Muchas veces, si usted da cuenta, los sueldos están por los suelos, hermanos. Todo está subiendo, hermanos, y no alcanzan dinero. Pero aún así, hermanos, el Señor ha tenido esa misericordia de esta humanidad, de este mundo, hermanos, para que nosotros le sirvamos, hermanos. Amén. Y muchas veces, hermanos, como pueblo de Dios que somos, el Señor muchas veces va a mandar plagas, hermano. Va a mandar plagas a esta humanidad, a esta vida. Aún nosotros, si somos desobedientes, igual nos puede castigar el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tu alma perezca. No quiere que tu alma se vaya al infierno, como dice la palabra de Dios. Quiere que tu alma vaya hacia el cielo. Allá es un lugar que el Señor nos tiene preparados, hermanos. Pero le digo una cosa, no es para todos, solamente los que estemos preparados. Esto es de valientes, hermanos. Esto es de valientes, que si usted ya empezó en el Evangelio, usted ya empezó a caminar con Dios, no se caiga, hermano, siga adelante. Sí, es cierto, va a haber guerras en su vida espiritual. Es cuando más guerras hay, hermano. Es cuando más el infierno se le va a poner en su vida, hermano. Muchas veces hasta con la misma familia se le va a poner en contra, pero ¿sabes qué? Dios es más fuerte que todo lo que venga, hermano, del enemigo, porque Él no tiene ni suerte ni parte. Usted le sirve a un Dios de poder, nosotros le servimos a un Dios de poder y de misericordia, hermanos, que Él nos libra de las manos del enemigo, de las garras del maligno, hermanos. Cuando usted diga yo no puedo, claro que sí se puede, hermanos. Amén. A Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. Amén. Dice después aquí la palabra de Dios, en la plaga de granizo, hermanos. Imagínense, por ejemplo, nosotros tal vez no hemos mirado la plaga, esa es una plaga grande de granizo que caigan así como pelotas de gol, ¿verdad? Yo no lo he mirado, hermanos. Tal vez en otros pueblos sí lo han mirado, pero dice que cayó plagas grandísimas y que Jehová le dijo a Moisés, dile al pueblo que se escondan, que se resguarden.